¿Tienes antojo de dulce? Pues en poco más de 15 minutos tienes listos estos pastelitos de hojaldre y manzana. Quédate a ver la receta porque están deliciosos. Lo primero que haremos es trocear la manzana que previamente la habremos lavado muy bien. La vamos a partir por la mitad y después en cuartos. Seguidamente le retiramos el corazón. A continuación cortaremos la manzana en láminas muy finitas, así como estás viendo. Si no tienes buen pulso con el cuchillo, puedes utilizar también una mandolina. Una vez que tengamos cortada toda la manzana, la reservamos. Ahora vamos con el hojaldre. Aquí tengo esta lámina, yo lo suelo comprar siempre en el supermercado, la voy a desenrollar. Y ahora, como yo voy a hacer 4 pastelitos, voy a doblar el hojaldre en 4 partes. Con las manos marco bien los dobleces para que después, al abrirlo, se me queden marcadas las líneas por las que voy a cortar. Y de esta forma tendré 4 partes iguales. Una vez que hayamos cortado todos los trozos de hojaldre, los separamos un poquito y reservamos. A continuación, forramos una bandeja para horno con papel vegetal o papel para hornear. Sobre el papel vamos a añadir una cucharada de miel por cada pastelito. Como yo voy a hacer 4, pues añadiré 4 cucharadas. Con la misma cuchara extendemos un poquito la miel. Sobre la miel iremos colocando las láminas de manzana superponiéndolas entre sí, así como lo estás viendo. Por cada pastelito yo le voy a poner unas 8 o 9 láminas de manzana aproximadamente. Sobre las manzanas vamos a añadir una cucharadita de azúcar. Si lo prefieres con menos calorías, puedes añadirle eritritol, como en mi caso. Esto hará que con el calor del horno caramelice. Y por supuesto no puede faltar el toque de canela. Ponle la cantidad que quieras a tu gusto. A mí me gusta ponerle bastante. A continuación vamos a cubrir cada uno de los montoncitos de manzana con el hojaldre. E iremos doblando todo el borde alrededor. Pinchamos un poquito con un tenedor para que después en el horno no se infle demasiado. Y con ayuda de un pincel pintamos muy bien con huevo batido toda la superficie y también los bordes. Para decorar esparciré por la superficie unas semillas de sésamo junto con semillas de chía. Esto es opcional, si lo prefieres puedes añadir almendra laminada, azúcar o lo que prefieras. Y seguidamente lo llevaremos a hornear a 180 grados centígrados durante 15 minutos o hasta que veas que el hojaldre ya está dorado. Y fíjate qué cosa más rica, en un momento hemos preparado estas mini tatín de manzana que son una delicia. Como puedes ver, la manzana queda por dentro blandita, caramelizada y muy tierna. Estas mini tatín de manzana quedan deliciosas así solas tal cual o también acompañadas de helado de vainilla. Sea como sea, te van a encantar. A continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Y hasta aquí la receta de hoy. Si te ha gustado, déjame tu like y no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Esto es gratis.
Comparte la receta con quien tú creas que le puede interesar. De esa manera me ayudas un montón. Y déjame tu comentario aquí debajo si tienes cualquier duda o consulta. Contesto a todo el mundo. Y nada más, un besito y nos vemos en la próxima receta. Yo te espero aquí en mi salsa.